Hola, Dios te guarde, Dios te bendiga en este día, en esta hora, en esta tarde, en esta noche, a la hora que tú vayas a ver este video. Que nuestro Dios eterno te guarde, te cuide y te bendiga, ¿verdad? Sea nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En este instante, en este momento, ¿verdad? Hablándonos conforme a su palabra, ¿verdad? Porque su palabra es viva y eficaz, es más cortante que cualquier espada de doble filo, como está escrito en la palabra. Hebreos 4:12. Yo te hago la pregunta, ¿verdad? En este día, ¿verdad? ¿Tú crees en el arrebatamiento? Hazte esta pregunta en este instante y quiero que tú ahí medites la palabra que se te va a decir hoy. No soy yo el que voy a hablar, sino el Espíritu Santo, porque a mí me gusta hablar conforme a la Escritura y no conforme a mi ego. Es decir, ¿verdad? Se habla de un arrebatamiento que incluso la iglesia no la están hablando. Yo miro iglesias que no tienen la capacidad, no sé por qué, de hablar del arrebatamiento, de hablar de nuestro Jesucristo, de su venida, del arrepentimiento, sino muchas iglesias están hablando de prosperidad, de avivamiento, de muchas cosas, ¿verdad?, que no vienen al caso. El caso es predicar la venida de nuestro Señor Jesucristo, el arrebatamiento que Dios va a hacer en aquel día por medio de su Hijo, porque Él va a venir a llevarse a sus elegidos, a sus escogidos. Pero ¿quiénes son esos elegidos y esos escogidos? Aquellos que buscaron del Señor, aquellos que buscaron a Dios por medio de Cristo Jesús, aquellos que se humillaron delante del Espíritu Santo y doblaron rodillas a nuestro Señor Jesucristo y le oraron a Dios con fe y buscaron a Dios de todo corazón, como está escrito en la palabra. Romanos 14 nos dice, ¿verdad? 14:11, que toda rodilla se doblará delante de la presencia del Señor. Yo quiero que tú en este momento te enfoques en la palabra, no en mí, sino en lo que va a salir de mi boca. Porque la Escritura dice en Isaías 55:8, ¿verdad? Perdón, 5, Isaías, yo sé que ahí está ese versículo, ¿verdad? Donde dice, ¿verdad?, que lo que sale de mi boca no volverá vacío. Es decir, vamos a hablar en este instante del arrebatamiento, es decir, la venida de Cristo por su iglesia, ¿ya? Es decir, va a haber un arrebatamiento, va a haber una traslación, es decir, una transportación, aunque esa palabra teletransportación no la vamos a encontrar en la Biblia, pero hay una palabra que en este instante Dios nos habla. En la Biblia, si estudiamos la Biblia minuciosamente, si nos inspiramos en las cosas de Dios, ¿verdad?, Dios nos va a hablar, porque la palabra se interpreta a sí misma, la palabra es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de doble filo. Y que Cristo viene porque viene por su iglesia, por sus escogidos. Abramos la Santa Escritura. Hay un versículo en la Santa Escritura, ¿verdad?, que muchos lo sabemos y otros no lo saben, ¿verdad? Se habla que está en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16, que dice que el Señor vendrá con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ese es en el versículo 16, ¿verdad? Y dice que seremos alzados hacia el cielo, ¿verdad?, y recibiremos al Señor, ¿verdad?, en el cielo, ¿verdad?, para vivir con Él. Pero vamos a meditar 6 arrebatamientos que están escritos en la Biblia. El primero lo encontramos en el libro de Génesis, Génesis capítulo 5, versículo 24. Dice que Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Lo vamos a buscar. Pero la primera palabra dice que Job
perdón, desapareció. Algo que desaparece, ¿ya? Es un arrebatamiento. Uno sabe cómo una persona se desaparece. Por eso la Santa Escritura es clara, ¿verdad? Vamos a ver que Enoc, que anduvo con Dios, un día desapareció. Lo acabo de leer y lo vamos a confirmar con la Santa Escritura. Dice en esta manera: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Quién se llevó, según la Biblia, lo que acabamos de leer, quién se llevó a Enoc? Dios, dice la Escritura. Ya, desapareció, dice la Escritura. Es decir, ¿verdad? Miramos que Enoc caminó con Dios y por eso Dios se lo llevó. Eso está en el Viejo Testamento. Ahora lo vamos a buscar en el Nuevo Testamento. Eso está en el libro de los Hechos. Hebreo 11, versículo 5. Lo vamos a buscar. Hebreo. Abre tu Biblia y cuando tú puedas meditar todo esto, lo meditas más pasivamente. Hebreo 11:5 dice de esta manera, ¿verdad? Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¿verdad? Es decir, en el viejo mundo, en la antigüedad, en la época de los diluvianos, es decir, antes de Noé, porque de ahí viene toda esa descendencia. Es decir, hubo un hombre, ¿ya?, en el cual caminó con Dios y Dios se lo llevó. Lo acabamos de leer en Génesis capítulo 5. ¿verdad? Y vemos en el Nuevo Testamento, se habla de Enoc, ¿verdad? Se habla de Enoc y dice que por la fe de él, por la fe, Dios lo traspuso. Escucha la palabra, lo traspuso, que viene del verbo trasladar. Es decir, lo trasladó de aquí de la tierra al paraíso. Eso después yo se los voy a buscar bíblicamente. Muchos dicen que al cielo, ¿verdad? Está bien, ¿verdad? Pero si nosotros estudiamos la Santa Escritura nos vamos a dar cuenta de que la Biblia dice en Mateo 25, 31, 32 y 33, ahí nos habla que el Señor vendrá con sus ángeles, ¿verdad?, y apartará a la derecha y a la izquierda y le dirá: venid bendito de mi Padre a heredar el reino de Dios, preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Es decir, antes de la fundación del mundo ya estaba preparado un paraíso, es decir, un Edén, el cual rechazó a Adán y Eva, ¿verdad? Por eso fueron sacados ellos, ya, del jardín del Edén, ¿verdad? Fueron sacados de ese lugar porque desobedecieron a Dios, ¿verdad? Vamos a volverlo a leerlo porque este capítulo y este versículo está muy bonito, ¿ya? Y es para meditarlo. Dice Hebreo 11, versículo 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque los traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Yo te digo, comienza a agradar a Dios, no a los hombres. Comienza a buscar a Dios, como está escrito en las palabras: buscarme y me hallaréis, dice la Santa Escritura, ¿ya? Hay que buscar al Señor para poder agradar al Señor, y el día que Él venga, ¿verdad?, nuestro Señor Jesucristo venga a llevar a su iglesia, el día del rapto, porque el rapto significa arrebatamiento, significa la palabra que acabamos de leer ahorita, que es traspuesto, transportar, ¿ya? O si no, la palabra que acabamos de leer también ahorita es desapareció. Todo eso conforman lo que significa arrebatamiento, una persona que desaparece. Porque Jesús lo dijo en el libro de Mateo 24, ¿verdad?, que dos estarán, dice, ¿verdad?, dos mujeres estarán muriendo, una será dejada y la otra alzada, ¿verdad? Ahí está la palabra también. Y todas estas palabras vienen del griego, ¿ya? Y la palabra en griego, arrebatamiento, significa arpazo. En griego se llama arpazo, que significa arrebatamiento. Que no se te olvide esa palabra, la puedes buscar
por medio de internet. Harpazo, ¿verdad? La palabra harpazo viene del griego, que significa arrebatamiento. Tenemos otra evidencia en la Santa Escritura que la encontramos, vamos a buscarlo en Segunda de Reyes, capítulo 2, que es la historia de Elías, ¿verdad? Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos 11 y 12, ¿verdad? Y se lee de esta manera: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballo de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos lo rompió en dos partes. Es decir, ¿verdad? Miramos este otro acontecimiento en la Santa Escritura, ¿verdad? Cómo Elías fue llevado al cielo, ¿verdad? Porque aquí lo dice al cielo. Pero acordémonos que la palabra cielo también se representa al primer cielo que vemos. Acordemos que la Biblia habla de un primero, segundo y tercer cielo. El primer cielo es lo que nosotros podemos ver. El segundo cielo es donde están las estrellas. Y el tercer cielo es donde habita Dios, ¿verdad? Pero dice que él fue llevado al cielo. Pero acordémonos que hay un paraíso. Aquí tenemos el ejemplo también, ¿verdad? Del ladrón que estaba junto con Jesucristo en la cruz. Y el ladrón le dijo: acuérdate de mí cuando estés en tu reino, ¿verdad? ¿Y qué le dijo él? ¿Verdad? Jesús le dijo: ¿verdad? De verdad os digo que este mismo día estarás conmigo en el paraíso. Busquen lo que dice paraíso. Es decir, ya no es necesario el cielo, porque estar en el cielo donde habita Dios verdadero, allí es solo para los ángeles, ¿ya? Y yo quiero que tú lo medites en la palabra, que escudriñes bien la Santa Escritura, que hay un paraíso, y eso te lo voy a buscar más adelante. Y es más, te puedo regalar la cita bíblica ahorita mismo. Eso está en Apocalipsis capítulo 12, 21, versículo 1, ¿verdad? Lo vamos a volver a leer, el 11. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Es decir, a Elías, ¿ya? Y a Eliseo. Elías fue llevado, Eliseo no, ¿verdad? Y fue apartado. Es lo que está escrito en Mateo, que supone el ejemplo, ¿verdad? Que estarán dos mujeres, ¿verdad? Una será dejada y otra alzada. Es igual aquí en el Viejo Testamento. Y en el Nuevo Testamento Jesús lo dice de esa manera, ¿verdad? Así que miramos que eso es un arrebatamiento, ¿ya? Es un arrebatamiento. Ese es el segundo. Vamos al tercer caso y más grande en la historia del cristianismo, en la historia de la fe. Miramos a nuestro Señor Jesucristo, que es el tercer arrebatamiento y el más poderoso, ¿ya? Porque Jesús fue arrebatado para Dios, ¿ya? Porque Él es su Hijo. Mira lo que dice Hechos. Lo vamos a buscar. Hechos 1, versículo 8. Leamos la Santa Escritura, pidámosle la sabiduría a Dios, ¿verdad? Y dice de esta manera: pero recibiréis poder, mira, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Lo vamos a leer, que así lo dice, ¿verdad? Y después vamos a leer el versículo 9. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y el 9, escuchen, pongan atención. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado, y le recibió una nube que les ocultó de sus ojos. Es decir, Jesús fue alzado en una nube hacia el cielo. Lo podemos conformar con otra vuelta, y lo vamos a conformar. Mira, y dice de esta manera:
Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. El 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Estos dos varones se refieren a dos ángeles que le dijeron a los apóstoles, a los que vieron esa gran maravilla, ver a nuestro Señor Jesucristo, ¿ya?, ser alzado al cielo por una nube, ¿ya?, y dice que fue llevado al cielo, ¿ya? ¿Qué le dijeron? Le dijeron, varones, Galileo, ¿ya?, así como la veis partir, así va a venir. Es decir, nuestro Señor Jesucristo va a venir por segunda vez. Este versículo los confirma. Yo quiero que este versículo tú lo medites para que cada día, ya, tú busques del Señor, porque viene el arrebatamiento y esto ya son señales. Todo lo que vemos, lo que estamos viviendo, lo que hay guerra, lo que hay hambre, lo que hay hambruna, pestilencia, todo esto ya está registrado en la Biblia. Todo esto son señales para el arrepentimiento, para que tú busques tu salvación, para que el día del Señor no seas dejado, sino alzado. Escucha bien la palabra alzado. No seas dejado. Escucha la palabra arrebatado. Escucha bien esa palabra. Busca ese arrebatamiento que Dios nos quiere dar. Nos vamos otra vuelta a la Santa Escritura, ¿eh? Lo podemos confirmar eso en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? También. Mira lo que dice Apocalipsis. Vamos a buscarlo. Apocalipsis 12:5. Dice de esta manera: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con barra de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Viste? Lo que acabamos de hablar, lo que acaba de confirmar el Espíritu Santo en el libro de los Hechos. Hechos 1, versículos 8, 9 y 10. Aquí en Apocalipsis lo vuelve a confirmar, ¿ya?, en la visión que tuvo Juan, ¿ya? Qué cosa más linda es la palabra. No te dejes engañar. No te dejes engañar. Mantente firme en la esperanza, en la fe, en lo que Dios quiere para ti. Dios quiere que tú busques ese arrebatamiento, esa salvación, esa vida eterna, porque vienen 7 años de tribulación. Escucha bien, la Biblia lo habla, de 7 años de tribulación. Nadie sabe ni nadie puede asegurar que es antes o después, pero sí te puedo asegurar, como está escrito en el libro de 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17, que dice, ya, que el Señor vendrá con voz de mando y con voz de arcángel. También dice la Escritura en el libro de Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, dice que todo ojo le verá y Él viene en una nube. Escúchalo bien, búscalo. Apocalipsis 1:8. Es más, lo vamos a buscar. Apocalipsis 1:8, porque yo quiero que tú estés bien informado, para que en aquel día no digas, nadie me dijo, yo no sabía. No digas después delante del ángel, dice la Escritura, que no sabía, que fue ignorancia. Busca tu salvación. Aquí lo tenemos. Mira lo que dice. Perdón, versículo 7 y después vamos a leer el 8. He aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que les traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Wow, increíble. Es decir, todo ojo le verá, ¿verdad?, cuando Él venga por su iglesia, cuando Él venga a llevarse a los suyos, ¿verdad?, como está escrito, ¿verdad? Ese capítulo lo vamos a ver de último, que es 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17, ¿verdad? Ahora nos vamos a la Santa Escritura en el libro de los Hechos. Vamos a buscar Hechos capítulo 8, versículo 39, 8:39. Y dice de esta manera: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cuando subieron del agua, el Espíritu Santo del Señor arrebató a Felipe. El eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Es decir, ya vemos aquí en el libro de los Hechos otro arrebatamiento, pero este arrebatamiento no fue que Felipe subió al cielo, sino
que había un eunuco que iba leyendo la Santa Escritura en un carro, ¿verdad? Y, en su carruaje, ¿verdad? Este eunuco ya iba leyendo un pasaje de la Biblia, ¿ya? Que es de nuestro Señor Jesucristo, que eso está en el libro de Isaías 53. ¿Verdad? Lo vamos a leer desde el 32 en adelante. Dice, el pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que los tranquilaron, así no abrió su boca. Es decir, hablaba de nuestro Señor Jesucristo, que eso está en el libro de Isaías, ¿verdad? Entonces, pero miramos en el versículo 26, dice que un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es en el desierto. Es decir, un ángel le dijo, ve, ahí va un hombre en un carro, ¿ya? Y tú explícale lo que significa él. Y qué cosa más linda, ¿ah? Que el eunuco fue bautizado, porque Felipe lo bautizó y le dijo, si crees, ¿ya? Nada impedía ser bautizado. Así que tú no le pongas pretexto a nada. Busca del Señor familia, amistades, hermanos, porque el arrebatamiento viene. Que no te sigan engañando. El arrebatamiento es real. Seremos alzados, seremos transportados, seremos desaparecidos. La palabra desaparición es alzado, arrebatado, para Dios, para Cristo. Eso es lo que significa el rapto. Te estoy hablando del rapto. ¿Por qué yo te dije esta palabra rapto ya de último? Porque la palabra rapto no está en la Santa Escritura. El rapto no sale en la Santa Escritura, pero es lo mismo que tú digas arrebatamiento, que tú digas desaparecido o alzado. Es lo mismo, ¿ya? Cualquiera que quiera contradecir, contradice a Dios, no me contradice a mí. Búscalo, todas esas palabras. Si tú dices que la palabra rapto sale en la Biblia, pues está bien, pero en mi Biblia no sale. Es decir, significa arrebatamiento, ¿verdad? Entonces Felipe dice que fue alzado, ¿verdad? Vemos que Felipe ya fue arrebatado, y había una distancia después que lo bautizó, ¿verdad? Porque para ir a donde estaba el eunuco él fue a pie, y para regresarse e ir a la ciudad de Azoto había una distancia de ahí donde él estaba, de Gaza hacia esa distancia, como 30 kilómetros, imagínate. Es decir, Felipe de repente en un abrir y cerrar de ojos llegó hasta allá, ¿verdad? Y dice que en el 40, pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en toda la ciudad. Es decir, él comenzó a predicar después que él tuvo ese traslado, esa teletransportación, ¿verdad? Qué cosa más bella, ¿verdad? E incluso la palabra teletransportación tampoco está en la Biblia. Yo no quiero que tú vayas a interpretar mal, ¿ya? Si no, te estoy abriendo el conocimiento, ¿verdad? Y la Santa Escritura me enseña todo este conocimiento. Ahora nos vamos, primera de Tesalonicenses, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses 4:16. Primera de Tesalonicenses 4:16, ¿ya? Vamos a buscar 4:16 y 17. Dice así: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Escucha la palabra arrebatado, que significa en griego arsapo. ¿Oíste? Arpaso. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Wow, qué cosa más linda es la palabra. Vuelve a aparecer la palabra aquí, arrebatado, es decir, arpaso en griego. Ahora nos vamos ya para terminar, ¿verdad? Quiero explicarte esto que está en el libro de Apocalipsis, capítulo 2:7. Apocalipsis 2, versículo 7. Dice de esta manera: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El que tiene oído, oiga, escucha. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. No soy yo, es el Espíritu. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Le está hablando a todas las iglesias. Es decir, a todo aquel que crea.
Dice, al que venciere le daré a comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. ¿Dónde está este árbol? Está en medio del paraíso. ¿Dónde estaba Adán y Eva? En el paraíso, donde ellos fueron expulsados, ¿verdad? Es decir, el paraíso, ahí donde vas, donde todos estos personajes fueron trasladados al paraíso. Ya hay seres viviendo ahí en el paraíso, porque lo podemos confirmar con estos capítulos, versículos. Y Dios quiere que tú estés ahí y que yo también. Pero ¿cómo puede ser posible esto? Doblando rodillas, buscando al Dios eterno y que nadie te engañe. Y ya conoce lo que significa rapto, lo que significa arrebatamiento. El Señor viene por su iglesia y no lee de leer la Santa Escritura, porque el Señor Jesucristo dijo en Juan 5:39, escudriñad la Escritura porque os parece que en ella tenéis la vida eterna. Y gracias, y espero que este mensaje, esta reflexión, ¿verdad?, te ayude a ti y a mí para que crezcamos más espiritualmente y que sepamos más de Dios, y que en la iglesia se hable del arrepentimiento, que en la iglesia se hable de Jesucristo, que en la iglesia se hable del arrepentimiento, que es lo que Cristo quiere, que es lo que Dios quiere y es lo que el Espíritu Santo. Que la paz de Cristo more en tu hogar. Cristo te ama.